Néptigo Uxana Yanap Tapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanap Tapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Ministro de Gobierno pide a fuerzas políticas aprobar juicio contra Yanine Áñez. Ve la necesidad de que los 3 partidos políticos que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional agilicen la aprobación del proceso de responsabilidades. Comcipo dice que hay orden de aprehensión contra los ex cívicos Pumar y Zubia. Desde el Comité Potosinista piden que también haya justicia para las víctimas de la emboscada en Vila Vila. Quintana afirma que la política del MAS es para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres. Sin embargo, también señaló que durante los 14 años del gobierno del movimiento al socialismo con Evo Morales como presidente, no fueron enemigos de los ricos. Impuestos identifica más de 40 personas que no pagaron el impuesto a la riqueza. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, recordó que las personas con patrimonio superior a los 30.000 millones de bolivianos deben pagar el impuesto a las grandes fortunas. Familiares de las víctimas de Sencata reciben al menos 100.000 bolivianos de indemnización. Son 21 familias que recibieron una indemnización económica por los hechos de violencia registrados en La Paz en 2019, informó el exdiputado opositor Amílcar Barral. De un disparo en la boca se suicidó un sargento de la policía en Santa Cruz. El occiso fue identificado como Alejandro Rivero, sargento de la policía de Bolivia. El caso será investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Aski aloki panehira kuyakanaka maygutin peruntas nyane kaluana ya teune gambi kut angkasina walas kiu humane gambi ya teune kuya kiptaya kuli hamti saraya si marikasana kamaraki angkaha marikalekan stak pacu ya teune kayu kamarikama maygutin pekau kichu kalhatanyani kuli hamti ya teune kahu kunkan jaya sekay angkaha marikalekan tak pacu kanaka uya kiptasina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Italia angkaha marikana kuruna kana hani erekiu kampisa unyencheya si COVID-19 usutokit hakuna imana ukicho na kayu kamawa mankayu tanagani kumaya kapakawuni kana maisi kapasi sanitario ayukamata kata de la kataru askinijama pokawuni gas como algo kicho ni casa kamarkana sarigasni pataki. En otros tiempos los restaurantes de esta plaza de Roma estaban tomados literalmente por los turistas. Piazza Navona es una de las innumerables bellezas de Roma, pero ahora con la obligatoriedad del pase sanitario, muchas mesas de restaurantes quedan vacías, con el añadido para los poseedores del certificado de tener que conformarse a menudo con un sitio en el interior, ya que la zona exterior del restaurante está destinada a los que no dispongan del pase sanitario. Preguntamos si lo tienen para que entiendan que si tienen el pase sanitario pueden comer dentro, pero si no, obviamente no podemos dejarles entrar, porque respetamos las normas. La normativa exige que se muestre al hostelero el documento, ya sea en papel o digitalmente en su smartphone. Pero algunos apuestan por la confianza. Personalmente, para mí, y tal vez no debería decir esto delante de una cámara, es suficiente con preguntar
si el cliente tiene el pase. Son pocos los clientes que no tienen el documento y según los hosteleros no suele haber problema en este sentido. No quiero contagiar a otra persona, aunque sea molesta, pero también hay que pensar en los demás más que en uno mismo, así que no tengo ningún problema con la mascarilla, ni siquiera en los restaurantes. El pase sanitario solo será más equiparador cuando ya no se pueda disfrutar del fabuloso sol de Roma al aire libre. Kaisa Madrid, España, encaja marcanja, ni el que campisa ni apagoran gila afganos, marca china caro, marca patap subharaki, marca parkut apjena kapataka, panaka pokaphu, kamachi, karkauni karihama, kamata amta una campi, askinihama, y nakauna kapokanyataki. Llega a la base aérea de Torrejón de Ardoz los dos últimos aviones de España procedentes de Kabul. En ambos vuelos viajaban los 81 españoles que permanecían en la capital afgana. Son militares, policías y personal de la embajada, así como el embajador en funciones Gabriel Ferrán. También estaban a bordo 4 militares portugueses y 85 ciudadanos afganos. Con estos vuelos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, daba por concluida la operación de evacuación. Hoy es un día en el que creo que debemos entre todos manifestar el orgullo de país, el orgullo de España. Y agradecer a todos nuestros servidores públicos el buen trabajo realizado, que ha permitido que esta misión haya sido un éxito. Gracias a todos ellos, a todas ellas, España, creo, y así se dijo por parte de la presidenta de la Comisión Europea, ha representado con orgullo el corazón y el alma solidaria de nuestro continente, de nuestro proyecto común de Europa. En 8 días, entre el caos y el asedio de los talibanes, España ha logrado sacar del país a casi 2.000 refugiados afganos, que han ido llegando en sucesivos vuelos a dicha base aérea ubicada en la Comunidad de Madrid. Kaisa Lisbao encaja marcan, seguro negan, o seguro negan, pero marca chini chican ya siempre, uy buena caro, yang kacau ne kunyan cita patu para negar limona pitu camping, yang kacau buena casarea señapa. Se presentaba como un homenaje al famoso rejoneador Joao Moura, pero la noticia estuvo más fuera que dentro del ruedo. Más de 1000 personas se manifestaron en el exterior de la plaza de Campo Pequeno de Lisboa contra la tauromaquia en Portugal y contra el homenajeado en cuestión. Hay más de 1000 personas aquí para protestar contra este homenaje, pero también contra la tauromaquia. Hay una nueva sociedad que respeta a los animales, los trata con sensatez y no acepta que en Portugal, en el corazón de nuestra capital, se pueda realizar este tipo de actividades. Condenaba la líder del partido animalista Personas, Animales, Naturaleza. Y es que Joao Moura no es precisamente un rejoneador más. Moura era detenido en 2020 por maltrato animal, acusado de mantener en su finca privada a casi una veintena de perros desnutridos. Un caso por el que podría llegar a ser condenado hasta con 2 años de prisión, pero que se halla bastante estancado, lo que indigna a las asociaciones y ONGs animalistas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
Alto Pata Maricana, concejala de la Cámara que Pireja Puerto Uriquiu Caisa Centro de Salud San José Charapaqui 2 Toquero Caicatasiu Caisa Distrito 3 Toquina Catoquino Uyaquipa una Campi Chicanjasuay Utichispaya Janaski Nakauna Kamarikanaski Ukichu Unegas Pas Pacoyau y Toquina Sasinua Akamata Canita una Campi Chicanjasaki. Esta inspección en el Centro de Salud Charapaqui 2 se hizo a requerimiento de los dirigentes de la FEJUVE de la ciudad del Alto, en el distrito municipal número 3, porque hay una preocupación enorme. Como ustedes van a poder ver en imágenes, tenemos un centro de salud considerado como obra inconclusa. Hay un primer compromiso, el 2017, donde debía invertirse cerca a 800,000 bolivianos para poder hacer la obra fina total. Sin embargo, ya han transcurrido más de 4 años y este año nuevamente ha vuelto el requerimiento con este monto total de 800,000 bolivianos para mejorar el patio, para resolver los temas de equipamiento interno. Y actualmente acá se tiene personal del municipio que en primer lugar le debe el salario de junio, de julio y ahora está terminando el mes de agosto. Y demanda de la gente es bastante grande. Y es que para hacer los rastrillajes de la COVID, el Ministerio de Salud también ha tenido que replegar a parte de su personal para que hagan esta otra labor. Es por eso que han solicitado, tanto la dirigencia como los médicos que atienden todavía aquí, que se pueda solicitar la incorporación de un pediatra y de un ginecólogo. Ugambi tu ugambi Israel Gmoriana Alto Pata Marcat Pacha Epsa Zuxankiri Peganjiri Paja Injeriu Campesa Kaisa Embovedado Alpa Coma Catoquin Alcantarillado en la única Haskinama con Ganchas en Utitanol Taunegas como el Kanaski Ukichunegas asino a Kamata Capakinjiri Hayatiareki. En relación a los reclamos que había de los vecinos sobre hundimientos en las vías, se ha hecho una verificación de los servicios de alcantarillado sanitario principalmente, que es lo que le compete a EPSAS, y se ha verificado con el equipo televisivo que no hay ningún problema, está funcionando de manera normal, se ha verificado que no hay ninguna obstrucción a satisfacción tal vez de los vecinos. No se ha encontrado ningún problema a la fecha, ¿no? Y todo este reporte lo vamos a plasmar en un informe escrito para que puedan tener, digamos, esa constancia, ¿no? Sin embargo, obviamente estamos prestos a que también llegue un reporte, creo que la alcaldía hizo, para cruzar la información y, bueno, es necesario posteriormente complementar con una posterior evaluación, revisión, ¿no? Que estimamos nos van a comunicar. Carretera El Sillar, Hacha, Los Taquejani, 67%, Ayuca, avance en la Cobambio, con una gana en la Catástrofe de Jaricarax, Sinua, Paspa, ministro de Obras Públicas, Marquilipirias Cananchi, Ucamatas, Quinijama, Cataquilo, Imbeja, Cochabamba, Ucamaraqui, Santa Cruz, Mercaros, Quinijama, Yana, con la información de la doble vía El Sillar. A la fecha hemos desembolsado más de 1.946 millones de bolivianos. Es decir, que no se le debe a la empresa contratista Sinohidro ningún centavo con respecto a planillas. Ellos ya tienen un avance del 67.19%. Todos sabemos que el sillar es un sector bastante vulnerable al tema climatológico y a la desestabilización natural. Por eso es que en este proyecto se han contemplado 4 carriles con un ancho de 3.5 metros cada carril y toda la plataforma más de 20.60 metros. El proyecto incluye 4 túneles y además de eso 9 puentes. Por lo tanto, nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y David, ha hecho todos los esfuerzos correspondientes para que la carretera que nos une entre Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, el eje troncal, pueda estar operable. Entonces, vamos a hacer una inspección en los primeros días de septiembre con todos los hermanos transportistas y los gobernadores y alcaldes que quieren hacer esta inspección. Tenemos un avance grande.
equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ajebur lugar Kurihamti, agrupación ciudadana Jayaya Oxanguina, alcaldesa Copa Pequinchel Suya Prepas, Pa Pequincho y Pato, como la Cuñincho Única Panza, acá Toquito Campis, alcaldesa Copa Marqués Pereja, Escacharaqui o asambleísta departamental Chuyuparu, Janas Cuñincho Única Sariata Pato, como la Janas Cuñincho Única Cuñincha Tapata, Janiu Quisquita Cámara Única Maquipaña, Seno Camata Janincharaqui. Mira, lo que está haciendo el señor Chuy es usurpar cargos del verdadero jefe de Jayaya, ¿no? Yo tengo entendido que el señor Contreras es el encargado de Jayaya, ni siquiera él es el vocero político, pero bueno, a mí me apena mucho este tipo de declaraciones, de decir que 200 asambleístas se van a separar de mí. Yo no necesito de 200 asambleístas. Y los dos que están en el municipio, obviamente se van a ir con él porque el primero es su sobrino y el segundo es su cuñado, o sea, la familia tiene que unirse ahí, ¿no? Lo que yo le he negado al señor Chuy es que sea un coteo familiar el municipio. El municipio es para gente que venga y que esté preparada y que pueda ayudarnos a nosotros a sacar adelante. Mi delito creo que ha sido pedir un congreso de Jayaya donde me pueda presentar y yo pueda conocer a la militancia porque no he tenido la oportunidad de conocerlos. Y ese ha sido el delito, ¿no? Que sea más democrático y participativo. Porque si bien yo me he alejado de las filas del MAS, ha sido por una rosca que ha habido, lo mismo ha pasado en Jayaya y es decepcionante, ¿no? No, a mí no me afecta, más bien me favorece porque ahora soy un alma libre, así que puedo estar con mis organizaciones sociales, puedo trabajar juntamente con ellos, decidir con mi pueblo, porque gracias a mi pueblo estoy donde estoy. Ucampi, Uñinchau, Unigasaria, si acá hay expulsión, Uñinchau, y Toquito Campisa, acá. Porque yo única janía concejales supanegaron yancachispati y yo única pano como la que yo única panza sino a paz para marcar pine que ya tiabja y ucamata janasku que yo única utjoyatapata. Bueno, manejan el término de expulsión cuando en realidad la hermana Eva Copa ha sido una invitada dentro de Jayaya, ¿no? ¿Cómo se puede expulsar a un invitado? Es complicado. Aparte de eso, la persona que pronuncia y hace estas declaraciones tampoco forma parte del colectivo directivo como tal, simplemente es un asambleísta que emite opiniones en tuito personal, entonces nosotros no le estamos dando suficiente importancia. Bueno, el consejo está dividido en dos, tenemos 3 representantes del movimiento al socialismo y 8 de Jayaya como tal, y todos reaccionan conforme al criterio jurídico legal que se aplica en cada sesión sobre los temáticos que se van a apoyar o se van a definir en un determinado momento. Todos están trabajando por igual acá dentro del consejo. Tengo que reiterar eso, no existe un divisionismo, pueden tener algo de simpatía por algún tipo de normativa o no, pero todos somos unidad. Bueno, la verdad desconozco si son familiares o no, pero más allá de todo eso, digamos, es el tema de la gestión que se está llevando, ¿no?
Cuando las organizaciones sociales están acá para defender una ley, todos estamos mirando a las organizaciones sociales y en base a eso hacemos nuestro criterio jurídico legal. Que el señor Chuy tenga unas opiniones o trate de ejercer presión sobre alguna u otra persona nos es indiferente. Unión y Altupata Marganja Dirección de Educación Extranjera Argentina Gaham Taphanaki Waskinihama Unidades Educativas Toquinacan y Nakaunacunca Incheña Putapjani Watunca Pusini dice Tuxanguina Caro Aski Nakauna Cuña Kipaseno Kamaraki Equipamientos Tianaca Purteasina. Y es el proyecto denominado Fortalecimiento de Unidades Educativas de la urbe alteña. Estamos inscribiendo, hemos inscrito 999.990 bolivianos, casi 1 millón de bolivianos para la adquisición, por ejemplo, de papel bond, archivadores, marcadores, escobas, detergentes, material de escritorio y limpieza que desde la pasada gestión no se entregó a las unidades educativas, tomando en cuenta que se clausuró el año escolar. Ahora ya en las próximas semanas estamos entregando todo este material que hace mucha falta en las unidades educativas. Los directores, los regentes están utilizando recursos propios para comprar, por ejemplo, papel bond, papel sábana, bolígrafos y todos esos detalles. Y las señoras porteras están utilizando también sus propios recursos para limpieza. Ahora no, vamos a entregar nosotros en las próximas semanas, en los próximos días, todo este material valuado en 1 millón de bolivianos. Los procesos administrativos ya están culminando, ya tenemos licitaciones, ahí tiene que presentarse la empresa para ya poder firmar el contrato y luego ya realizar la entrega correspondiente al municipio y nosotros ya a través de las subalcaldías realizar la entrega correspondiente a cada una de estas unidades educativas de todo lo comprometido. A los 14 distritos exactamente va a llegar esto, al igual que llegó los materiales de bioseguridad, los insumos de bioseguridad, a los 14 distritos a través de las subalcaldías. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ukamato may kutin pekaluana y te une campi chique surak tanakaw kicha unie tuk te hasin hayus pagat ekiponiñani kaisa diseño y creaciones Nélida Ideas uksanguina caro paneka walisuma machaca y sinak walisuma
Sabina kani samaistati sinako kamata lut aphalaki wale suma wakas que uchano que taco maraki kuna imana casta poca única takta kani usar pas malta sirika y cementerio general tokani kata siphalaki charina que yakta sino akta phata wale suma askuyen chuni karihama ukamata takasta uki chugina chikan jasnyataki ila kuya kanakta pacho kuyen chuni kampa ko ki chutu te wahanyani arumati kut ni daskanu kampi ya khaya te unika pe. Ministro de Gobierno pide a fuerzas políticas aprobar juicio contra Yanine Áñez. Ve la necesidad de que los 3 partidos políticos que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional agilicen la aprobación del proceso de responsabilidades. Comcipo dice que hay orden de aprehensión contra los ex cívicos Pumar y Zubia. Desde el Comité Potosinista piden que también haya justicia para las víctimas de la emboscada en Vila Vila. Quintana afirma que la política del MAS es para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres. Sin embargo, también señaló que durante los 14 años del gobierno del Movimiento al Socialismo con Evo Morales como presidente, no fueron enemigos de los ricos. Impuestos identifica a más de 40 personas que no pagaron el impuesto a la riqueza. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, recordó que las personas con patrimonio superior a los 30.000 millones de bolivianos deben pagar el impuesto a las grandes fortunas. Familiares de las víctimas de Sencata reciben al menos 100.000 bolivianos de indemnización. Son 21 familias que recibieron una indemnización económica por los hechos de violencia registrados en La Paz en 2019, informó el exdiputado opositor Amílcar Barral. De un disparo en la boca se suicidó un sargento de la policía en Santa Cruz. El occiso fue identificado como Alejandro Rivero, sargento de la policía de Bolivia. El caso será investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana, Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Akawakichawi Uñañista y Awaitana.